En este video quiero abordarles un tema que es de lo más importante. Es importante por los daños que ya ha venido produciendo, los que está produciendo y los que va a seguir generando, y que precisamos entenderlos para tomar precauciones. Ese problema es la droga psíquica y el virus psíquico que impone a través de la droga psíquica. ¿Cómo se entiende esto? Se tiene que analizar a través del tipo de trabajo que hacemos en nuestro campo, que es la psicotecnología, o sea, la ingeniería del comportamiento. El comportamiento es una forma de actitud que tienen los seres humanos, y la ingeniería del comportamiento explica técnicamente cómo se produce el comportamiento. No es algo casual, es todo un procesamiento de informaciones dentro del cerebro. Cuando analizamos el funcionamiento del cerebro, el procesamiento de las informaciones dentro de él y la naturaleza de las informaciones, podemos entender cómo es que se nos puede ir drogando, neutralizando, inhibiendo funciones e implantando un virus. Sabemos que para la humanidad el peor problema que pueda haber es la existencia de un virus que pueda acabar con la existencia del ser humano sobre la Tierra. En informática, el peor problema que puede haber es un virus. Y en el aspecto social, lo peor que nos está pasando es justamente eso, la implantación de un virus en la mente de las personas. ¿Cómo se entiende? En el estudio que comenzamos a hacer ya hace más de 33 años, para ser más específicos, analizándolo desde el punto de vista de ingeniería, que es mi área, la parte de proyectos de ingeniería en sistemas de comando, analizamos que técnicamente tenía que haber una explicación al procesamiento de las informaciones dentro del cerebro. Es algo que no se encarga la neurología, es algo que no se analiza a través de la psicología, y es un campo intermedio entre la medicina y la psicología, uno que es técnico, el otro que es más conceptual, y en el medio había un vacío, que era el campo técnico que pudiera explicar el procesamiento de las informaciones de forma lógica y analítica, sin conceptualidades, pero de forma objetiva. Y ese fue el proceso que comenzamos a hacer. Hoy en día existen diversos centros que estudian, si bien los desarrollos que hemos logrado a través de nuestro trabajo, que es el proyecto ALMA. ALMA significa análisis, lógica y múltiple asesoría. Este proyecto comienza a desarrollarse desenvolviendo las funciones, estudiando cómo trabajan las funciones dentro de la mente, cómo trabaja el cerebro de forma esquemáticamente, cómo es que ingresa la información, cómo es que se procesa, cómo es que genera conductas. A raíz de eso se hacen los primeros registros que se hacen en el año 96. Ahí ya estaban en eso las primeras fases, las primeras etapas de esto que es el esquema que luego fue completado y que ya tiene años de estar pronto, que explica cómo es que se puede manejar y hasta destruir a la sociedad por medio de la aplicación de la droga psíquica o implantar el virus a través de la política, a través de la religión, a través de diferentes aspectos sociales. Por eso muchos de los artículos que escribo y videos que he publicado anteriormente tratan siempre sobre puntos de vista político, realizados desde un análisis psicopolítico basado en esta tecnología, en que la política no es una cosa casual, es un procesamiento, un manejo de informaciones para, de alguna forma, influir en las personas, drogarlas en muchos casos, al drogarlas someterlas a un control, y es ahí donde entramos en los principios de cibernética. Cibernética es el mecanismo de comunicación y control aplicados a las máquinas y a los seres vivos. Entonces se puede comunicar y controlar máquinas, se puede comunicar y controlar seres humanos, masas, someterlas, tenerlas bajo su control y hacer que hagan lo que uno quiere, que se muevan, que actúen, que voten, que agarren armas, que salgan a combatir, en fin, podemos lograr miles de cosas
sabiendo manejar las masas. Y todo se hace cuando entendemos cómo funcionan estos mecanismos lógicos de la mente. Les explico. Esta es una representación gráfica de nuestra mente. La mente vendría a ser el sistema operativo del cerebro. El cerebro en sí es una masa neuronal, es una masa física, es un hardware que se estudia en el campo de la neurología. Lo que nosotros llamamos de mente sería el sistema operativo, el Windows de la mente, que es un sistema operativo que tiene dentro de él determinados programas y funciones específicas. Y esas funciones específicas es la que no estaban definidas. He visto en recientes programas de televisión donde han mencionado sobre ese asunto y exponían que se debería llegar a una conclusión, ignorando que la conclusión ya está desde el año 96. Infelizmente la prensa no, si bien ya lo he mencionado en otros aspectos, la prensa nunca no tomó conocimiento, no se interesó o está con la cabeza en otro lado. Ni la prensa ni centros de estudios o de investigaciones serios que quieran manejar esta temática como debe ser desde un punto de vista estrictamente tecnológico, sin dejarse llevar por creencias, por misticismos o cosas por el estilo. Entonces, como dijimos, existe por un lado la parte estrictamente laboratorial, medicina, neurología, psiquiatría. Hay un vacío, después viene la psicología, que ya es conceptual. El psicólogo saca conclusiones de acuerdo a sus propios pareceres que modifican de uno a otro, pero no utiliza elementos laboratoriales. Y luego después viene un vacío donde aparece todo lo místico, lo esotérico, lo religioso y una cantidad de fraudes que por ahí se están manejando. En el caso nuestro es un punto de vista objetivo donde no existe la conceptualidad. Existen sí explicaciones algorítmicas, existen ecuaciones y manejamos todo en base a ecuaciones. ¿Cómo afecta esto? Les explico. La información que una vez que ingresa en el cerebro, en este caso yo le estoy colocando una información, ustedes la están recibiendo, están escuchando, me están viendo, están grabando esta información, ella está siendo evaluada, se evalúa y según cómo se evalúa genera una sensación que en algunos puede ser de aceptación, en otros puede ser de rechazo, en otros puede ser neutra. Y según cómo se evalúa, esa información se archiva y se archiva en dos niveles de memoria. Uno de ellos es una memoria temporal donde no registra más del 0,001%. Es la memoria que usamos en el día a día. Usted puede recordar lo que hizo ayer, anteayer, alguna cosa. Pero hace 2 semanas, a la hora 15:41, usted no sabe exactamente bien dónde estaba o qué es lo que estaba haciendo. Y menos si vamos un tiempo más atrás. O sea que la información que guardamos es muy escasa en la memoria 1, pero en la memoria 2 luego tenemos un archivo total de información donde se guarda 100% de información. Desde el nacimiento hasta el día actual, días, horas, minutos, segundos, a través de todos los sentidos. No tenemos acceso a ese banco de datos. Todos quisieran tener acceso, pero para tener acceso a ese banco de datos precisaríamos otra vida equivalente al tiempo que ya ha sido vivido. O sea que en cantidad de bytes hay una cantidad de gigabytes de información acumulados en términos de informática. Pero esa información que ingresa es la que utilizamos para razonar, para pensar, y según lo que razonamos, lo que pensamos, todo ingresa y se va archivando, y se archiva con cierta potencia. Esa información, según con la potencia, que es una variable eléctrica, es lo que llamamos de factor de potencia estimuladora, que viene a ser lo que las personas comúnmente llaman de fe. Fe, creer, confiar. Entonces la persona, según cuando tiene fe en algo, y ahí explicamos procesos religiosos que he visto que están siendo manejados en estos días, en Semana Santa se han hablado de milagros, he visto programas de televisión donde se hablan de milagros, se preguntan, nadie responde lo que aquí ya está contestado. He visto en los programas en estos días justamente que entrevistando a sacerdotes
Si explican que existe el milagro, pero no saben explicarlo cómo, ni por qué se produce, ni cuándo. Es aquí. La información piensa, imagina, cree, coloca una potencia. Cuando colocamos la potencia, es como en el auto cuando colocamos un cambio. ¿Para dónde sale el auto? Bien, depende. Si colocamos primera, va a ir para adelante. Si colocamos marcha atrás, va a ir para atrás. Entonces va a depender qué cambio y cómo va a salir. Va a depender de cuánta potencia le apliquemos en el acelerador. Podemos salir acelerando o podemos salir muy despacito acelerando suavemente. Lo mismo el cerebro. Él tiene variables eléctricas que según la potencia que le colocamos, mayor o menor aceleración, eso es la cantidad de fe, es la intensidad con que se maneja la información, con que ingresa. Y según cómo ingresa, ella acciona órdenes a través de un sistema de comando que es capaz de interferir en nuestro entorno o en nuestro propio organismo. Entonces muchas personas enfermas, el médico le dice que tal vez es difícil, que no tiene cura, y la persona piensa, imagina y cree, porque es creyente, cree en nuestro Señor Jesucristo, cree en la palabra sagrada de la Biblia, cree en un santo, cree en Buda, cree en un orishá, cree en lo que quiera creer. Imagina, piensa, cree, coloca potencia, se la atribuye a esa supuesta divinidad y consigue resultados. Después dice, fue un milagro. La Virgen, el Santo, la Biblia, Dios, se lo atribuye a cualquier cosa de eso sin imaginar que su propio cerebro lo generó. Y entonces pueden aparecer las curas milagrosas. También si la persona piensa, imagina y cree que se va a enfermar, puede acabarse ocasionando los síntomas, deteriorar parte del organismo y aparecen las enfermedades psicosomáticas, que son más del 85% de los casos que va al médico. Socialmente ya tenemos un problema. Religiosamente explicamos también cómo se producen esos fenómenos que la religión no sabe explicar, que muchos quisieran saber, y aquí lo tenemos, lo podemos explicar de una forma muy clara. Pero ¿qué sucede? La información que se archiva, hay un departamento ICC que es información, conceptos, comportamiento. La información genera un concepto y el concepto nortea un comportamiento. Entonces usted recibe una información de niño que tiene que ir a la iglesia porque sus padres son católicos, por ejemplo. Tiene esa información, tiene esos conceptos, se acostumbra a ir los domingos a misa y tiene un comportamiento religioso. O puede ser musulmán y entonces tiene otros conceptos y todos los días de tarde se arrodilla, ora mirando a la Meca. En fin, pueden ser una cosa u otra, pero pueden ser en política. Entonces una persona puede tener conceptos sobre honestidad, sobre honradez, sobre conductas inapropiadas, inmorales, según la información que haya recibido, que le hayan impuesto, ejemplos que le hayan colocado, y es ahí donde también políticamente se le colocan informaciones que generan conceptos, que nortean comportamientos. Entonces en un momento les mostraron como que era un héroe, un individuo que, habiendo estudiado medicina, agarró una ametralladora para salir a partir gente al medio y sentía el placer de matar seres humanos. Se llamaba Che Guevara. Y hay gente que les pareció que eso era admirable y también quisieron aquí agarrar armas y salir a matar gente en la calle porque les pareció que era admirable. Sí, es admirable apretar un disparador, un gatillo y cuando el otro sé que muere. Porque a ellos les parece que nunca van a... Pero cuando acaban siendo víctimas ellos mismos, ahí luego se lamentan y andan lloriqueando por todos los rincones. Entonces, ¿qué sucede? Ahí tenemos cómo se preparan, cómo se adoctrinan personas en sistemas religiosos, en sistemas políticos. Mucha gente en Europa son gente que tiene una vida normal, habitual, como cualquier otra persona, pero alguien los engancha, los recluta, los transforma psicológicamente al Islam y hemos visto jóvenes, adolescentes de muy poca edad, europeos, de una educación formal europea, convertirse al Islam, convertirse a la yihad y convertirse en asesinos yihadistas. ¿Cómo hacen eso? Lo hacen mediante la implantación de la droga psíquica, lo drogan,
con aquellos conceptos sobre aquel punto de vista del Islam que no es el correcto, porque es una mutante, una variable totalmente diferente de lo que es el verdadero Islam, de lo que es el verdadero, lo que dice el verdadero Corán, con la interpretación que ellos le dan, pero ellos le colocan una interpretación errónea, convierte a la gente sana en brutales asesinos, y esa gente sale a matar y a hacerse matar, hasta el punto de convertirse ellos mismos en suicidas, en dar su vida por una tontería en la cual no pueden conseguir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque están drogados. Y no es que estén drogados porque les dieron marihuana, heroína, cocaína, no. Los drogaron con palabras, los drogaron con información, los drogaron con una información errónea. Y así se drogan a los yihadistas para integrarlos y ellos salen matando. Así se han drogado y se drogan en nuestra sociedad a gente que hemos visto que han apoyado movimientos terroristas que apoyan y que les parece que aquello es lo máximo, y mismo viviendo en libertad, en democracia, siguen clamando por querer vivir en un sistema totalitarista donde no puedan votar, donde no puedan comer, donde no puedan comprar, donde tengan que alimentarse con libreta de racionamiento, pero les parece que eso es ideal. A tal punto están drogados que son capaces de ellos mismos colgarse de una soga en el cuello, porque están drogados. O sea que el virus ingresó, pero el virus que ingresó fue una información que ingresó en la mente y que se activó aquí. Entonces todo depende del tipo de información que recibimos, y el tipo de información que recibimos pueden ser dos. Pueden ser una verdad real, puede ser una verdad virtual. Verdad real es lo que es lo absoluto. Ciencia, tecnología maneja verdades reales. La relación diámetro-circunferencia es pi 3,14,16, es una realidad absoluta y no hay forma de modificarla. La relación en un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras, el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, punto. No hay forma de que pueda ser modificado, es una verdad absoluta. Lo mismo leyes geométricas, leyes matemáticas, leyes técnicas, científicas, que son los que nos permiten manejar esto. Ciencia, tecnología, construcciones, industrias, máquinas, vehículos, barcos, aviones, todo obedece a lógica. Un barco son millares de toneladas de hierro. ¿Por qué se mantiene a flote? Porque hay leyes de física que indican que según la forma de construcción se va a mantener a flote y puede transportar toneladas. Idem con un avión. Un avión son toneladas de metal que se mantienen, que suben a 10, 12, 15, 20 mil pies de metros de altitud. ¿Y cómo vuelan? ¿Por qué tantas toneladas pueden volar? Porque hay principios físicos, lógicos, objetivos, cálculos analíticos que nos dicen que sí. Y es ahí donde existen relaciones y cálculos que se trabajan en la parte de ingeniería, que es donde se manejan las verdades reales, verdades absolutas. Pero están las verdades virtuales. La verdad virtual de que se hay que creer en tal o cual cosa, o que depende de divinidades, o que depende de palabras escritas por no se sabe quién, o de principios económicos tratados escritos por gente como el marxismo, una doctrina que habla de capital y trabajo por un individuo que nunca tuvo capital y nunca trabajó, como el caso de Marx, y su socio Engels, que también que tenía capital, era un capitalista y nunca trabajó. O sea, gente que no tenía ni experiencia de eso, controlaron el mundo y hoy en día someten a millares de personas hablándoles sobre capital y trabajo. ¿De qué estamos hablando? Es una verdad virtual. La lógica en sí por sí no funciona. No funcionó en ningún lugar donde se aplicó. Lo único que creó fue caos, muertes, masacres. Es lo único que ha generado. Y sigue generando. Y continuará generando masacres en cuanto siga gente comprando esa droga y que se siga implantando ese virus. Y ellos lo implantan y se lo implantan a sí mismos, se lo implantan a sus hijos, se lo implantan a los hijos de los otros,
Son centenas de maestros en primaria, en secundaria, que están deformando el cerebro de los alumnos, que son hijos de otras personas, y sin pedirles autorización le están colocando verdades virtuales, le están colocando mentiras, infamias, para convertirlos a una secta, como es las políticas totalitaristas que no aspiran a nada de crecimiento. Se habla de humildad. No, lo que tenemos que tener es exaltar la ambición, el deseo, el querer hacer, el querer ganar, el querer conquistar, porque solo así subimos. No le den a una persona dinero para que coma hoy y lo reciba sin trabajar. No, hay que exigirle trabajar, hay que exigirle hacer, hay que exigirle que tenga ambición. Un individuo que era ingeniero en Cuba, veía una nota ahora, dejó el trabajo y tuvo una iniciativa, en un fin se compró un taxi y bueno, se habituó con eso, se compró un auto, lo utiliza de taxi donde puede porque las paradas son solamente para la gente que es del gobierno. Y bueno, con eso se acomodó en la calle y se habituó a eso. Y bueno, se habituó y no tiene más ambición de salir de aquello. Se habituó a vivir en aquella miseria y ya no tiene más deseos de salir, de subir, de crecer, de ser algo o alguien en la vida. Y así se va sometiendo a las masas a que no tengan deseos, a que no tengan ambición, a que no quieran nada. Porque cuando las masas no quieren nada, son esclavos baratos. Y entonces estamos regrediendo una sociedad al estilo monárquico, donde existe una cabeza que vive bien como viven todos los líderes totalitarios en sus regias mansiones, comiendo y tomando bebidas importadas, en cuanto sus pueblos viven la miseria de tener que alimentarse por medio de libretas de racionamiento. ¿Por qué? Porque esa gente se ha convertido en esclavos, no tienen libertad, no tienen poder de decisión por sí mismos y llega un momento que ya no quieren más nada. Y cuando no quiere una sociedad, no quiere más nada, no quiere crecer, para de crecer. Eso es un procedimiento que lo hemos visto, lo hemos vivido en Uruguay, en Argentina, en Latinoamérica, países que teníamos un nivel cultural. En el caso de Argentina y Uruguay teníamos un nivel cultural que de haber continuado en un proceso de crecimiento, hoy podríamos estar casi que a la par como países del primer mundo. Nos convertimos en republiquetas de analfabetos, donde los niños prácticamente que no saben escribir, leen una página y no entienden lo que leen, no saben hacer una cuenta a mano, no saben hacer una operación aritmética a mano. Les metieron pequeñas computadoras para que para que paralicen sus cerebros y así los van controlando. Les van dando caramelos para comprarlos. Con eso los compran y los mantienen sometidos. Y eso no es justo. Este peligro que estamos corriendo es algo que depende de la información que vamos recibiendo, la que vamos archivando y que es la que va generando nuestra conducta en la sociedad. El problema radica en quiénes son los que nos controlan, los que nos colocan esas informaciones. ¿Cómo la colocan? ¿Cómo les permitimos que la coloquen? ¿Hasta dónde les vamos a permitir que la coloquen? ¿Qué medidas vamos a tomar? Y bueno, las víctimas que caen seguirán cayendo. Y lo peor que ellos continúan generando cada vez más víctimas porque no les alcanza. Es como el drogadito que consume cocaína o heroína. Él sabe que le hace mal, pero además de consumirla, agarra a un amigo que no la consume, le dice, tomá, probá, que es bueno. Y todavía consigue convencer al amigo que no consumía que también ingrese en ese maldito mundo de la droga. De igual forma sucede con las drogas psíquicas. Gente que cayó en una creencia que puede ser religiosa y salen por ahí a buscar gente a adoctrinar para meterlas también en su creencia y salen a hacer campaña y trabajar gratuitamente para la iglesia. De igual forma que en la ideología política, que no solamente no se conforman, cada vez pierden más, cada vez ganan menos,
cada vez tienen más limitadas sus posibilidades de crecer, de ser algo y de tener algo en la vida, a un punto de observar sociedades. Hay unas que crecen, que viven felices, que tienen todo. Hay otras que no crecen, que no viven felices, que no tienen nada. ¿A cuál imitar? A la que no tiene nada. ¿Por qué? Porque están tan destruidos que ni ambición tienen. Esa gente ya no sirve ni para ellos mismos, cuanto menos para la sociedad. Son zombies cuyos cerebros están totalmente paralizados. Su razonamiento está totalmente inhibido. Lo vemos en Argentina, lo hemos visto con kirchneristas, están gente que está totalmente drogada. En Brasil, petistas que están totalmente drogados. En Uruguay, otros tantos que están totalmente drogados. ¿Mm? Chavistas en Venezuela. En fin, gente drogada que no sirve ni para sí misma. Porque ellos mismos lo que aspiran es a ser y a vivir exclusivamente como esclavos. Muchas gracias.